Radio Centro. ¿Qué está pasando en Veracruz? ¿Qué es lo que sucede con todo lo que estamos viendo, viviendo? Que son páginas de un álbum que se va acumulando estas estampas una tras otra de agresiones, de masacres, de impunidad, de injusticia. Está en esta cabina Violeta Santiago. Ella es autora del libro Guerra Cruz, que en su contraportada dice: Veracruz, tierra de fosas clandestinas y corrupción política, de homicidios a periodistas y lucha sangrienta de cárteles. Lo que fue un estado de esplendor cultural, hoy es espejo de México, donde se refleja el infierno de la impunidad y el delito. Violeta Santiago, buenas tardes, bienvenida. Hola Julio, buenas tardes, gracias por el espacio. Al contrario, este libro, Guerra Cruz, tiene un mes apenas, tiene un prólogo de la gran periodista Carmen Aristegui y, bueno, pues es dice, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal. ¿Qué está pasando en Veracruz, Violeta Santiago? Pues creo que el mejor ejemplo de lo que está pasando en Veracruz lo podemos ver apenas hace unas horas, la ahora llamada masacre de Coatzacoalcos, que ocurrió apenas la noche de ayer y que es el resultado de una serie de situaciones de violencia que se han venido dando en el estado desde hace una década. Lo que ocurrió en Coatzacoalcos no se puede entender como algo separado en tiempo y espacio, es la conclusión de años y años de impunidad y violencia. En este libro, en Guerra Cruz, pues hay historias que datan de prácticamente el 2009, un poco en esas fechas, y que dan cuenta desde entonces cómo se estaba ya gestando estos niveles de violencia que nunca se habían visto en un estado, en este estado, y que bueno, ahora son bastante habituales. Lo que ocurrió el día de ayer en Coatzacoalcos sobresale por la cantidad de personas que fallecieron y bueno, por toda también esta guerra de declaraciones que se ha dado en el marco entre el gobierno y la fiscalía. Sin embargo, todos los días tenemos reportes de asesinatos, de feminicidios, de secuestros, de extorsiones, es decir, todos los días ocurre algo muy fuerte en Veracruz. Hablamos que en lo que va del año van más de 170 feminicidios y más de 1.200, 1.300 homicidios dolosos. Es una cantidad muy fuerte, pero bueno, para entender lo que está pasando ahora en el 2019 en Veracruz, definitivamente tenemos que remontarnos a los años anteriores. Uh-huh. Un poder político muy vinculado con el crimen y sustentado en los negocios oscuros. Sí, definitivamente, y esto lo vemos, bueno, desde Fidel Herrera Beltrán, uh-huh, con los señalamientos famosos que se hicieron en aquel entonces, las investigaciones que existen desde Estados Unidos, y bueno, pasando por Javier Duarte de Ochoa, que junto con su policía combate abiertamente a un grupo criminal en específico, pero le da entrada a otra organización, y bueno, son los que ahora mantienen pues aterrorizados a los ciudadanos de Veracruz. Fíjate lo que son las cosas. Javier Duarte de Ochoa ha publicado hoy a las 9:49 dice: es tiempo de dejar a un lado los pleitos políticos sin importar las consecuencias que hayan tenido. Mi solidaridad con Coatzacoalcos, principalmente con los familiares de las víctimas. Me dueles, Coatza. Cinismo extremo. Completamente cínico. En esta investigación periodística en Guerra Cruz, uh-huh, Javier Duarte y su gobierno, sus policías, son los principales artífices de la violencia, al menos durante su sexenio. Su propia policía fue encargada de desaparecer jóvenes, mujeres, hombres, adultos, niños. Fue el mismo gobierno el que gestó esta violencia, el que se encargó de llevarse a las personas en falsos retenes policíacos o en detenciones arbitrarias, el que criminalizó víctimas tanto de desaparecidos como a periodistas, que uh-huh, muchas veces también hizo señalamientos muy fuertes contra la prensa, al que todavía no se le ha investigado por la muerte de Regina Martínez, de Rubén Espinosa y muchos más periodistas, Moisés también. Y bueno, es totalmente cínico que diga ahora que tiene solidaridad cuando él, siendo gobernante, no solamente fue omiso en dar seguridad, sino también fue parte de la misma violencia. Violeta Santiago, autora del libro Guerra Cruz, te pregunto, pues siglas políticas van y vienen, priistas, panistas, ahora morenistas. Leo con horror lo que se señala.
en un video que creo que nadie debería de ver. No deberíamos estar expuestos a ver un video como el que se ha difundido, en el que dos jóvenes originarios de Coatzacoalcos, de 31 y 29 años de edad, Josimar Ríos López y Agustín Ronzón González, son puestos, hincados en unos pastizales, interrogados de manera ruda por sus captores, y luego en la imagen abierta, salvajemente decapitados. Ellos fueron detenidos la noche del 24 de agosto por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz a bordo de una patrulla con el número 3225. Pero en Tierra Blanca, ¿en cuántos lugares jóvenes detenidos por policías y luego entregados a los cárteles, que son los que controlan todo? Exactamente, lo que notamos es que a pesar de los cambios, es decir, Javier Duarte ya no está en el poder, tuvimos también a Miguel Ángel Yunes por 2 años y ahora a Cuitláhuac García Jiménez, pero este tipo de situaciones no cambian, es algo que está muy enraizado en la misma policía, en la misma sociedad, y se siguen viendo este tipo de escenas, incluso estos videos, lamentablemente no es el primero que circula de esta forma. En meses anteriores hemos visto otro tipo de videos con más o menor cantidad de saña, pero pues el mensaje prácticamente es el mismo. Entonces, lo que sí hemos como periodistas documentado es que a pesar de que estamos ya en otros tiempos, en otros colores, otras administraciones, los índices de la violencia han aumentado. Hay que decirlo, en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares, las cifras de homicidios, de secuestros, fueron incluso más altas que con Javier Duarte, aun cuando pueda parecer sorprendente. Y ahora con Cuitláhuac, estos índices todavía se han rebasado mucho más. Entonces, esto nos lleva a ver que la violencia es un problema que tiende a aumentar con el tiempo, sobre todo si no se hace nada, si se permite la impunidad. Y estos son los resultados justamente de tantos años de omisiones, de criminalización, de impunidad, de la misma cuestión política de querer ocultar toda esta situación, y finalmente ha terminado explotándonos en la cara. Sí, y pareciera una guerra política con un fiscal general del Estado, Jorge Winkler, heredado por Miguel Ángel Yunes, y el poder político de Morena, ahora con Cuitláhuac García, pues en apariencia incapaz de sobreponerse a ese enclave de impunidad que encabezaría Jorge Winkler. Pero aún así, yo escucho con frecuencia a personas con respetabilidad respecto a sus opiniones, que dicen que de cualquier manera hay una ineficacia política de Cuitláhuac García. Sí, definitivamente, Cuitláhuac, el discurso de Cuitláhuac frente a estos hechos de violencia es echarle la culpa al fiscal, a Jorge Winkler. Y Jorge Winkler actualmente, su estrategia de comunicación es impresionante, está dando toda la información de índices de violencia, incluso de datos, de carpetas de investigación a los periodistas para que se descubran las cuestiones que están pasando en el estado. Pero obviamente cuando Miguel Ángel Yunes era el gobernador, pues todo esto lo callaba Jorge Winkler. Entonces ahora la estrategia es, con estos hechos de violencia, exponer obviamente también la irresponsabilidad y la ineficacia de Cuitláhuac García, pero pues al final de cuentas se queda todo en lo político. Los afectados son los ciudadanos, las víctimas, los colectivos que buscan a sus desaparecidos. Cualquier persona que esté buscando justicia se queda en medio de esta guerra política de declaraciones, de otras intenciones que van más allá de hacer justicia. Y Cuitláhuac García definitivamente en estos meses pues no ha demostrado tener una política pública eficaz en materia de seguridad. Se ha hablado de reforzamientos, de la entrada de la Marina, la misma Guardia Nacional que inició en Minatitlán. A nivel nacional ahí es donde se lanza. Y la Guardia Nacional, al menos en Veracruz, resultó ser los mismos militares que ya estaban trabajando en el estado, solamente con el brazalete. Son las mismas personas, los cambian seguido de sus lugares. Si están en una ciudad y logran conocer las zonas, ubicar ciertos puntos, a las 2-3 semanas, un mes los cambian, y es un volver a empezar. Entonces este tipo de cuestiones pues, realmente no da pie a una eficacia en esta estrategia de seguridad. Sí. ¿Cuál es la situación de los periodistas actualmente en Veracruz? De por sí lo sabemos, terrible, difícil, pero ¿cómo están actualmente?
Es complicado. Apenas el 2 de agosto tuvimos el caso número 23 de un periodista veracruzano asesinado en el estado, en el estado o que ha tenido relación con el estado del 2011 a la fecha. Esto significa, es el primer periodista asesinado en la era de Cuitláhuac, pero más que hacer un borrón y cuenta nueva, pues nuestra intención es seguir haciendo el conteo, porque son cuestiones que no se tienen que olvidar, y pues lo que vemos es que sigue habiendo un cierto tipo de represión, con los medios de comunicación más que nada se orienta a lo económico, obviamente. Y en el caso de los periodistas sí se han dado algunos casos de compañeras a las que no dejan acceder a ruedas de prensa, sobre todo cuando son temas de seguridad, porque llevan una línea pues crítica o diferente, y esto las hace pues víctimas de este tipo de discriminación, pero más que nada obedece a una cuestión de represión. Violencia como tal de parte del Estado, como se veía con Javier Duarte, no se ha registrado. Sin embargo, pues es una cuestión de andarse con cuidado. La situación sigue todavía muy delicada en Veracruz, y pues definitivamente los medios de comunicación pues también tienen compromisos, ¿no? Es lo que están como que a la espera de ver los convenios, todo este tema económico, que definitivamente es una forma de controlar a los medios. ¿Crees que esto es una forma de provocar a gobiernos de corte morenista y de inducir una percepción de ingobernabilidad, de desestabilización, de ir creando ese ambiente y exacerbar o aumentar los números criminales de una manera tan escandalosa como esto? Aumentarlos de forma artificial no, porque existen los casos. Sin embargo, lo que sí hay que puntualizar es que la violencia en el estado se ha vivido durante años y en cantidades muy fuertes, incluso hablando de masacres. En años anteriores también hemos tenido homicidios multitudinarios. La cuestión aquí es el control justamente de los medios. Con Javier Duarte eran pocos los medios o los periodistas que hablaban de lo que estaba sucediendo en el estado. A las víctimas de desaparición las criminalizaban, hacían creer a la sociedad que si se los llevaban era porque estaban involucrados en algún tipo de crimen, y este tipo de tendencia se mantuvo al menos hasta el final de los años de Javier Duarte. Con Miguel Ángel, hubo un poco más de apertura de los medios. Sin embargo, todavía hubo bastante ocultamiento. Podríamos decir que más que nada actualmente, y también gracias a las redes sociales, pues la ciudadanía puede tener el acceso a lo que está sucediendo prácticamente en el momento en el que está ocurriendo, y no hay oportunidad de ocultar como pasaba antes. Entonces la violencia antes era muy fuerte, sigue siendo muy fuerte. La diferencia es que no se daba a conocer como se da ahora, y obviamente con este punto de vista, pues sí, los adversarios políticos aprovechan para señalar, para culpar, cuando también durante sus gestiones tuvieron unos índices muy graves de violencia, solamente que los ocultaban. Bueno, pues hemos tenido un repaso de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo en Veracruz, en este comentario en cabina que hemos tenido la oportunidad de desarrollar con Violeta Santiago, periodista, autora de Guerra Cruz, libro editado por Aguilar, que salió apenas en julio pasado. Ya debe estar en librerías, ya debes estar por presentarlo formalmente. Sí, así es, esperamos ya en unas semanas hacer la presentación aquí en la Ciudad de México y obviamente también en Veracruz. Muy bien, pues muchas gracias, Violeta Santiago, por esta oportunidad de platicar. Gracias.